Daniel capítulo 9 es un capítulo muy extenso y lo he dividido en dos partes en esta ocasión. So Daniel chapter 9 is a very extensive chapter, so we've divided it into two parts. Y así que hoy vamos a ver la primera porción y tiene que ver con la oración de Daniel. And tonight we're going to read the first portion, and it's going to be about prayer about Daniel. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano y les podemos prestar una Biblia. If anybody here needs a Bible, just lift your hands and somebody will bring one out to you. Y para aquellos que ya tienen su Biblia en la mano, busquen Daniel capítulo 9, que es donde estamos. And for those of us who already have it, let's open up our Bibles to Daniel chapter 9. El libro de Daniel está entrando en temas más complicados, más en temas de profecía. So in this book, it gets into deep topics about prophecy. Pero ahora vamos a ver a Daniel orando al Señor. But now we're going to see Daniel praying to God. Vemos en la escritura que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. And we see through scripture that Daniel had the custom of praying 3 times a day. Yo no sé qué costumbres, qué hábitos de oración tienes, pero es importante que todo seguidor de Jesucristo tenga un hábito de oración. And I don't know what prayer customs you guys have, but it's very important and vital that the Christian has a lifestyle of prayer. Yo he escuchado muchos testimonios, yo tengo mis propios testimonios de cómo Dios ha respondido a oraciones que yo he hecho al Señor. We have seen countless testimonies of prayers that the Lord is answering. Y hay formas diferentes en las que Dios responde, no siempre nos responde de la misma manera. And God, in so many ways, answers us our prayers, and it's not always the same. Algunos de ustedes conocen la historia de aquel cazador que estaba en las montañas. Some of us know the story about a hunter that was in the mountains. Y ese cazador estaba tratando de, pues obviamente, cazar algo y de pronto se encuentra con un oso gigantesco. And obviously, this hunter's looking for prey, and he finally finds a big bear. Y el hombre del miedo soltó sus armas y empezó a correr y el oso va detrás de él. And this man, in fear, he started shooting at the bear, but he started running away from it, and the bear started chasing him. El hombre se tropieza y el oso se le acerca. This man stumbles, and the bear gets close to him. Y el hombre ahí tirado en el suelo, sabiendo que ese era quizás su último respiro, levantó una oración y dijo: Señor, haz que este oso sea cristiano. And in this man's desperation, he couldn't do anything but lay down and look up and say, God, please make this bear a Christian. Haz un milagro, Señor. God does a big miracle. Y entonces, cuando él termina de hacer esa oración, observa que el oso está tranquilo. And so when he's done praying, he notices that the bear is very calm. Y en esta historia, el oso habla. And in this story, the bear actually speaks. Y dice el oso: Señor, te doy gracias por estos alimentos. And he says, Lord, thank you for this food. La oración no siempre nos responde el Señor como esperamos. Prayer doesn't always get answered the way we want it to be Yo answered. sé que Dios a ti te ha dado respuestas que no siempre esperas. And I know God has sometimes given you prayers that maybe you didn't expect. Pero hoy Answers. más que nunca necesitamos la oración. But today, more than ever, we need prayer. La oración no es un accesorio que nos ponemos los cristianos nada más para parecer cristianos. And prayer is not a little accessory that a Christian puts on just so we can seem like we're No Christian. es algo extra que le añades a tu vida. La oración es la vida del cristiano. It's not something that you add to your life. It's something that has to be a part of your life. Ustedes saben que este mundo está marcado por ansiedad, por división política. We see this world that's filled with anxiety, with political division. Hay crisis morales, hay crisis emocionales. There's crisis or moral crises. Y para nosotros la oración no debe de ser el último recurso, debe ser la primera respuesta en toda circunstancia. And for us, prayer should never be the last resort, but instead it should always be our first priority. En esta noche vamos a ver una forma o vamos a aprender algunas formas en las que Daniel oró que yo creo que van a servirte a ti y a mí en nuestra vida de oración. And tonight we're going to see a couple ways that Daniel prayed, and it's going to be something that you and I can also include in our own prayer life. Si algo hemos aprendido en el libro de Daniel es que Dios está gobernando en todo lo que sucede a nuestro alrededor. If there's one thing that we've learned through the book of Daniel is that God governs through everything in our surroundings. Así que mi deseo es que el Señor prepare tu corazón y si no has entrado en esta vida de oración, que el día de hoy obtengas una motivación extra para entrar en una relación de oración con Dios. And it is my desire today that if you haven't put prayer as a lifestyle in your own life, that now it becomes a motivation to
become a lifestyle in your life. Así que vamos a iniciar leyendo Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3. And let's start reading, opening up our Bibles to Daniel chapter 9. We're going to read verses 1 to 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y celibato. Verse 1. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, by the sons of Mede, who was made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the books the number of years that, according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet, must pass before the end of desolation of Jerusalem, namely 70 years. Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. Recuerden el contexto de esta historia. And let's remember the context of the story. Daniel se encuentra exiliado en un país que no es su país. Daniel finds himself exiled from a country that's not his. Recuerden ustedes que Dios le dijo al pueblo de Israel por todos sus pecados que él iba a permitir que viniera otra nación, la Babilonia, para conquistarlos. And we see that the Lord allowed them, because of Israel's sin, to be conquered by a different country, which was Babylon. Cuando esta profecía se cumplió, Daniel era tan solo un jovencito. Han pasado ya 70 años de que Daniel fue llevado al exilio. And we see that Daniel was a very young man when he was taken out of his country, and now 70 years have passed since he was taken out of his country. Y Daniel se puso, yo creo que estaba meditando y estaba pensando, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a seguir siendo disciplinados por ti? And Daniel was sitting there thinking about it and say, Lord, how much longer are we going to be disciplined by you? ¿Y se dieron cuenta dónde encontró Daniel la respuesta? Do you guys notice where Daniel got his answer? ¿Dónde encontró Daniel la respuesta? Versículo 2. Where did Daniel find his answer in verse 2? Léanlo, por favor. Let's read it. Y díganmelo ustedes en voz alta. ¿Dónde la encontró? And you guys tell me with a loud voice. Sí, pero ¿dónde? ¿Con quién? El libro de Jeremías. In the book of Jeremiah. Daniel estaba leyendo la Biblia. Daniel was reading the Bible. Daniel él es un profeta, pero él también sabía que había otros profetas, en este caso Jeremías. Even though Daniel was himself a prophet, he knew that there were other prophets, which we go to Jeremiah. Y él está leyendo la escritura y de ahí encuentra que en el capítulo 25 y en el capítulo 29, Dios claramente le dice al profeta Jeremías, serán 70 años. And we see that Daniel finds out that through the book of Jeremiah in chapters 25 and 29, that it was 70 years. Daniel, esta oración que vamos a ver, no nace de Daniel nada más porque se le ocurrió orar. And this prayer that we're going to see right now is not something that just came out of Daniel. La oración de Daniel surge de su lectura de la palabra de Dios. Daniel's prayer surged from his from the word. Desde el principio, hermanos, la iglesia primitiva aprendió que una forma de orar era primero leer la escritura y responder a la escritura en oración. And we see that the practice of the early church was that they would base their prayer through the foundation of Scripture. Esta es la lección primera que aprendemos de Daniel. Tenemos que orar con las escrituras abiertas. And this is the first lesson that we find out through Daniel, that we pray with the scriptures open. Tenemos que aprender a orar con las escrituras abiertas. ¿Qué significa? Que sea la palabra de Dios la que inspire mi oración a Él. And what does this mean? This means that we have to allow the word of God to be my inspiration for my prayer. Y debemos orar al Señor, sí, con nuestras emociones, pero sobre todo orar a Dios con un fundamento bíblico. And it's okay to pray with our emotions, but overall we have to pray with biblical foundations. ¿Cuántas veces oramos por preocupación, angustia, pero no hay fundamento para nuestras oraciones? And how many times have we prayed with anxiety, but we have no base for our prayer? Les voy a decir una cosa, hermanos, la mejor oración surge de la revelación de Dios.
Let me tell you this, that prayer comes best from revelation of God. Miren lo que Jesucristo dijo al respecto. Let's see what Jesus himself said about the Juan aspect. 15:7. John 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren lo que dice, pidan lo que quieran. Let's read John 15:7. It says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. ¿Se dan cuenta la correlación que existe en estar con Jesús, estar en su palabra y la oración? Do you notice the correlation between prayer and being rooted in scripture? Jesús no dijo, pidan lo que quieran, yo soy Santa Claus. No dijo eso. Jesus didn't say, hey, ask whatever you want, I'm Santa Claus. He didn't say that. Él dice, mira, que tus oraciones sean moldeadas por tu relación conmigo y por la palabra, mi palabra en tu vida. He said, let your prayer be molded by me and by my word through your prayers. Es la palabra de Dios la que debe formar nuestra oración. It's the word of God that should inform our prayer. Es la palabra de Dios la que alinea nuestras prioridades. It's the word of God that puts our path with his. Y es la palabra de Dios la que nos da la autoridad para decir, Señor, tú dijiste esto y te estoy pidiendo lo que tú prometiste. And this is where we get the authority from the word of God, where we can say, Lord, this is what you promised. This is what I'm asking you for. Te hago una pregunta, no para avergonzarte, pero para examinar a tu propia vida. ¿Conoces las promesas de Dios para ti en su palabra? Let me ask you a question, not to shame you, but sincerely asking, do you even know the promises that God gives you through the word? Para ustedes los casados, ¿conoce las promesas que Dios le da al matrimonio? For us that are married, do you not know the promises that God gives through marriage? ¿Conoces tú que eres soltero las promesas y los consejos y la guía que Dios le da a ustedes los solteros en su palabra? And those of you who are single, do you guys even know the advice and the word that God gives you through his word? Tú que estás batallando económicamente, ¿conoces las promesas de las finanzas que están en la palabra de Dios? You who are struggling financially, do you not know the promises that God has for you financially through Tú que his word? estás batallando con algún pecado, con un problema emocional, ¿sabes las promesas que Dios? Te voy a decir una cosa, hay promesas para ti en toda circunstancia de tu vida. You who are struggling maybe spiritually or something personal, there is the answer through the word of God. Y si tú no sabes esas promesas, ¿cómo le vas a decir al Señor, Señor, tú prometiste? And if we don't know these promises, how can we say, Lord, you promised? Porque cuando le dices al Señor, mira Señor, no te estoy pidiendo nada más lo que quiero, te estoy pidiendo lo que tú dijiste que me ibas a dar. Because not only do we ask God for things, but we also tell him, Lord, you promised me you would give me these things. Y hay una promesa en la Biblia que dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. And scripture says that God is not a son of man to lie, nor a son of man to regret what he promised. Quiero animarte que cada día abras este precioso libro lleno de promesas, lleno de instrucciones, lleno de sabiduría, lo leas y respondas en oración al Señor. I encourage you to read this word that has advice, that has guidance, and that you invite this in your life. El mejor argumento que puedes hacer con Dios son sus propias promesas. The only arguments we can honestly use with God is his own promises. Es como cuando un niño viene con papá y el papá le prometió algo y el niño llega con papá, ¿me das aquello que dijiste? No, pero no te has portado bien, que no sé qué. El niño dice, tú lo prometiste. It's like that little kid that comes up to his dad, Dad, remember you were going to give me this? And the dad says, but you've been bad. But he says, no, you promised, Dad. Daniel está escudriñando las escrituras. Daniel's taking this from scripture. Este era un hombre piadoso, este era un hombre que oía la voz de Dios directamente, pero aún así, él buscaba la escritura. This was a man who would listen to God's voice directly, but even so, he would still dive into scripture. Y si Daniel hacía eso, ¿cuánto más tú y yo? And if Daniel would do this, you and I, we should do it as well. Con todo respeto, pero aquí no habemos ninguno que sea como Daniel. And with all due respect, nobody here is like Daniel. Y Daniel, siendo un hombre que oía literalmente la voz de Dios, escudriñaba la escritura, ¿cuánto más tú y yo? And if Daniel, that, he knew God more, and he would look for the scripture, how much more do me and you have to do it as well? Hay otra lección de la vida de oración de Daniel en el verso 3. There's another lesson that we see in Daniel verse 3, chapter 9, verse 3. Miren lo que dice el versículo 3, la primera frase. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración. And it says there in the first phrase,
Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer. ¿Se dan cuenta? Daniel está buscando no solamente la mano de Dios de sus bendiciones, pero literalmente está buscando el rostro de Dios. And we see that Daniel wasn't only looking for the hand of God, but he was looking for his face as well. Daniel lo que está buscando es intimidad con Dios, una conversación íntima con Él, no necesariamente las puras respuestas o las bendiciones. And Daniel was looking for intimacy and conversation with God. He wasn't just looking just purely for his blessings. Hace poco estaba hablando con una persona que me dijo precisamente esas palabras. Pastor, estoy cansado de pedir y pedir a Dios y Dios no me da lo que le pido. Pastor was having conversation with somebody recently that said, man, I'm tired of asking and asking God for this and he doesn't answer my prayer. Y le hice la pregunta a esta persona, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios nada más por estar con Dios? And he was asked, when's the last time that you spoke with God just to talk with him? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste intimidad con Dios, no las bendiciones de Dios? When is the last time that you looked for intimacy in God, not just his blessings? Este es un segundo consejo para nosotros esta noche. Ora para buscar el rostro de Dios. That's the second piece of advice that we have for you tonight is to pray to seek the face of God. Buscar su rostro, no solo su mano. Look for his face, not just his hands. Muchos buscan la bendición, buscan la solución, pero no buscan la presencia de Dios. Many look for a solution, for an answer, but few look for his actual presence. Y yo quiero animarte, hermano, la mejor bendición que puedes tener no es lo que Dios da, es la presencia de Dios. And I encourage you guys that the best blessing from God is not just his blessing, but it's knowing him. El rey David sabía muy bien esto. King David knew this very En good. el Salmo 27 él dice, tu rostro buscaré, oh Señor. We see that he says in Psalms 27, your face, O Lord, I will seek. Y Dios en el libro de Jeremías, precisamente el capítulo 29, donde Él les había dicho al pueblo de Israel que iban a ser esclavos, les dice estas preciosas palabras en Jeremías. And we also see when God is talking through the prophet Jeremiah, we see that God says this too in Jeremiah chapter 29. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Where it says, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Este era todo el propósito de Dios de su disciplina a Israel. No era nada más decirles para que vean quién manda. Ese no era el propósito de Dios. God's purpose for their discipline wasn't just to tell them, look, I'm the boss, but it was for them to get closer to God. No era el propósito de Dios para que se te quite lo travieso. No era eso. It wasn't God's purpose to say, I'm going to discipline you so you don't do these bad things anymore. El problema de Israel es que se olvidó de la intimidad que tenía con Dios. Israel's problem was that they forgot about the intimacy that they used to have with God. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, la mayoría de tus luchas espirituales se deben a que olvidas una intimidad con Dios. And let me tell you something, that most of our spiritual battles and sufferings that we go through is because of a lack of intimacy with God. No necesitas andar en los clubes para estar lejos de Dios. You don't need to be in the club to be far away from God. No necesitas estar viendo pornografía para estar lejos de Dios. You don't need to be watching pornography to be far away from God. Solamente te tienes que olvidar de Él para estar lejos de Él. All you have to do is simply forget about him to be far away from him. Y la oración, y cuando nos alejamos de Dios, vienen todas las cosas terribles a nuestra vida. And when we separate ourselves from God, all the terrible things happen in our lives. Es inevitable, es una consecuencia a una acción que estamos tomando. And it's inevitable. It's a consequence to an action that we are doing. No necesariamente Dios te está disciplinando, simplemente te sales de la sombra de Dios y ¿a qué te refugias? And it's not simply a discipline, but if you separate yourself from God's shadow, where do you take refuge? Vuelvo a la analogía de un niño con su padre. And let me come back to the analogy of a son with his father. ¿Qué le espera a un pequeño niño de 3, 4 años cuando se suelta de la mano del papá? What happens to a little 3-year-old when he gets away from his dad's hand? El niño está expuesto a todo tipo de peligros. That child is exposed to all types of dangers. Y el peligro, si el niño sale herido, no es precisamente un castigo, es simplemente la consecuencia de pensar que él puede vivir sin papá. And if he goes and something happens, it's not a direct, discipline from his action, but it's because he's separated from his dad, from the protection of his dad. ¿Entiendes que nuestro Padre Celestial quiere que estemos en íntima comunión con Él?
Do we not understand that God's purpose, God the Father, is for us to have intimacy with Him? No es porque quiere tenerte amarrado a Él, es porque Él sabe que lo mejor para ti es estar en su presencia. It's not that He wants you tied up with Him, but because He knows that the best place for you is in His presence. La oración, esto está en tu pantalla, la oración no es principalmente hablar con Dios, es estar con Dios. And we see it on the screen. Prayer is not primarily about talking to God. It is about being with God. ¿Están conmigo, hermanos? Are you with me? No es tanto hablar con Dios, sí es parte, pero la clave es estar con Dios. It's not as simply, which is important, about speaking with God, but the key is being with God. Por eso Jesús oraba en todo tiempo. And this is why we see Christ would pray at all times. Porque Jesús en la eternidad pasada estaba con el Padre todo el tiempo. Because Jesus in eternity, before He descended, He was always in communion with the Father. ¿Recuerdan ustedes Juan 1:1? Do you guys remember John 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Esto habla de la intimidad eterna que el Padre y el verbo tenían desde siempre. This talks about the eternal relationship from God and the Word forever. Cuando Jesús se encarnó y vino a este mundo, ya no estaba físicamente con Dios en la eternidad en el cielo. When Jesus descended in incarnate form, He was now no more stuck with God or together with God. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús para estar con Dios? So what would Jesus have to do now to be with God? Orar. He would have to pray. Se apartaba a estar a solas con el Padre. He would step away to be alone with His Father. Cada momento él le buscaba una oportunidad para estar con Dios. Every moment He would take some time away to be with God. Daniel está haciendo eso. And Daniel's doing the same thing. Quiero animarte. Si puedes pedirle, no estoy diciendo que no pidas, no estoy diciendo que no ruegues, pero te estoy diciendo que la clave de la oración es estar en intimidad con Dios. And I encourage you, and yes, it's okay to ask God for things, but the key is to be intimate with God. Es una forma de decirle a Dios, Dios, tú eres mi enfoque, tú eres mi prioridad, aquí estoy, quiero disfrutarte. It's a form of telling God, God, I want to be with you. I'm here for you. I want to enjoy being with you. Vamos a leer rápidamente versículos 4 al 11. And we're going to read fast verses 4 through 11. Y lo voy a leer solo en español. Debido al tiempo, lo más vamos a hacerlo en español. Only in Spanish due to time, but those of us who are reading in English, go ahead and read it yourselves. Oré al Señor mi Dios e hice confesión, noten esa palabra, y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus enseñanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Esta es una palabra tremenda de oración de Daniel. This is a very deep prayer from Daniel. Esto es lo interesante de esta oración. And this is what's interesting about this prayer. Hay dos personas en la Biblia, seguidores de Dios, que no se menciona ningún error de parte de ellos. And there is only two people in the Bible that are mentioned that there is no error in them with God. No es porque fueran perfectos, pero simplemente vivieron una vida muy íntegra.
It's not simply that they had no errors, it's just that they were very with God. Ustedes saben, tenemos a Moisés, pero Moisés se enojó y al final desobedeció al Señor. Recuerden, por eso no entró a la tierra prometida. We see the story of Moses, how he got mad, and that's why God didn't allow him to get into the promised land. Tenemos a Jacob, que era uno de los padres también de la fe, pero era una persona tremenda, era mentiroso, engañador, tramposo. Yo creo que de ahí vienen los chilangos. ¿Verdad? So we see Jacob, who was one of the fathers of faith, but he was very treacherous, he was a liar. Pero había dos en la Biblia que no se menciona nada, José y Daniel. And there are two that are mentioned in the Bible that doesn't say anything bad about them. Is Joseph and is Daniel. Si alguien podría decir, oh Dios, esta bola de pecadores, perdónalos, era Daniel. If there's anybody who can say, Lord, forgive all these sinners, it was Daniel. Pero Daniel dice, ¿escucharon la palabra hemos constantemente cuando se trata del pecado? But did you see how Daniel phrases it? He says, we have sinned, we. He uses the term we. Esta es la tercera verdad para nosotros. Usa la oración como confesión. And this is a third truth for us. Use prayer as confession. ¿Cuándo fue la última vez que honestamente le dijiste a Dios lo que estás haciendo mal? When's the last time that we honestly, talk to God and let him know what we did wrong? Daniel es una de las personas más íntegras en la Biblia. Daniel is one of the most righteous people in the Bible. Sin embargo, no dice ellos han pecado, sino que dice hemos pecado. But he doesn't say they have sinned. He says we have sinned. ¿Sabes por qué? Porque una de las claves de la integridad es reconocer tus faltas. Because one of the greatest feats of integrity is us recognizing our faults. La integridad no es ausencia de error. La integridad es reconocer cuando has fallado. Integrity is not an absence of error. It's accepting when we have failed. La ausencia de error es perfección y aquí no habemos perfectos. The absence of error is perfection, and there is no perfection here. Amén. Amen? ¿Sí? La integridad es reconocer ante los demás y ante Dios que hemos fallado. Integrity is recognizing that, before God that we have failed. La pregunta es, ¿eres tú esa persona íntegra delante de Dios? The question is, are you someone who has integrity before God? Ahora podemos entender lo que Dios dijo acerca de David. And now we can see what God was talking about when he would mention David. Que David era un hombre conforme a su corazón. That David was a man conformed to the heart of God. Y nosotros malinterpretamos ese texto asumiendo que eso significa que David era perfecto. David estaba lejos de ser perfecto. We sometimes understand wrongly this text saying that maybe David was perfect, but that was far from it. Y muchas personas acusan a los cristianos y acusan la Biblia y dicen, oh, pero mira su rey David, mira lo que hizo. Oh, pero mira fulano, mengano, mira lo que hicieron. Es que la Biblia nunca ha escondido que nosotros los humanos somos unos sucios pecadores. We see in the outside that people try to condemn Christians and they use examples like David. Oh, look at what David did. Look at what this other guy did. But the Bible never says that we're perfect. La Biblia nunca dice que la iglesia está llena de gente perfecta. The Bible doesn't say anywhere that the church is filled with perfect people. Entonces, ¿por qué queremos aparentar perfección? So why do we want to look like we're perfect? No somos perfectos, We are not. pero podemos ser íntegros conforme al corazón de Dios. But we can have integrity through the heart of God. Podemos ser personas que dicen, sí, he fallado, me arrepiento, confieso mi falta. We can be people that say, yes, I have messed up and I confess what I've done. Déjame hacerte la pregunta, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien señala un error tuyo? Let me ask you something. How do you react when somebody tells you what you did wrong? ¿Te defiendes? Do you defend yourself? ¿Te enojas? Do you get mad? ¿Te ofendes con la persona? Do you get offended with the person? ¿Empiezas a atacar a esa persona porque te atacó? Do you start attacking the person because they attacked you? No, no te atacó, nada más te dijo que la regaste, es todo. They didn't attack you. They're just letting you know that you messed up. Eres de las personas esas que dicen así, esos religiosos que dicen, oh, no juzgues, Dios no nos juzga. Eso está mal. You're like those religious people that say, oh, no, don't judge. God doesn't judge. Only God judges. That's wrong. David era conforme al corazón de Dios porque en el momento que falló y se hizo tontito, pero alguien vino y le dijo, la regaste. David dijo, sí, he pecado, me arrepiento. Lee el Salmo 51 para que veas cómo oró.
And David was said to be in the likeness of God, where he wasn't perfect, but what happened when somebody came and told him that he was wrong? He got on his knees, he repented, and he said, I messed up. Lord, I'm sorry. And we can see this in Psalms chapter 51. Queridos hermanos, aprendamos integridad. My brethren, let's practice Y la integrity. integridad comienza así, confesando nuestros errores, unos a otros y especialmente a Dios en oración. And integrity begins when we confess our failures to one another and primarily to God. Vayan a sus Biblias a Primera de Juan capítulo 1. And let's look at 1 John chapter 1. Váyanse a sus Biblias porque no está en la pantalla, vayan a sus Biblias. Let's use our Bibles because it's not going to be on the screen. Perdón, capítulo 2. Sorry, chapter 2. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Juan, no Juan, el Evangelio no, pero primera carta de Juan, So it's the first letter of John, chapter 2, capítulo 2, perdón, versículo 1. chapter 2, verse 1. ¿Por qué podemos nosotros ser honestos con Dios y confesar nuestros pecados? So why do we need to confess with God and be honest with Him? Miren lo que dice el versículo 1. Let's see what verse 1 says. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Se dan cuenta? Dios dice, no quiero que peques. We see here in the beginning, it says, my little children, I am writing these things so that you may not sin. Notice here how he says, do not sin. Pero luego dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. And then he continues to say, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Por eso celebramos la venida de Jesucristo y por eso celebramos su muerte y resurrección, porque Él es nuestro abogado representante ante el Padre. And this is why we celebrate Jesus, his coming and his resurrection, because he is our advocate to the Father. Tú y yo no somos perfectos, You and I are not perfect, pero el perfecto murió por nosotros para representarnos en la eternidad. but the one who it is died for me and you so he can represent us in eternity. ¿No estamos bien con Dios porque somos perfectos? We're not right with God because we're perfect. Estamos bien con Dios porque tenemos un representante perfecto, el Cristo Jesús. We're right with God because we have a perfect representative, which is Jesus Christ. ¿Esto significa que podemos hacer lo que nosotros querramos? Does this mean we can do whatever we want? Absolutamente no. Absolutely not. Dice el versículo 1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Verse 1 says, my children, I tell you these things so you do not sin. Entonces, si Dios nos dice a nosotros no pecar, pero Él también sabe que fallamos, lo que quiere es integridad, que vengamos a Él con confesión. So we recognize that we sin. What God expects us to do is to come in with integrity and confess our sins. Y esa es la promesa de Dios. And that is God's promise. Miren lo que dice el versículo, ahí está en su pantalla, así está ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. And we see in verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Voy a refrasear este versículo de una manera diferente. Let's rephrase this verse a little bit differently. ¿Por qué podemos confesar nuestros pecados? Why can we confess our sins? Porque Él es fiel. Because he is faithful. Por eso puedes confesar ante Dios, porque Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Él es fiel. And that's why we can confess our sins, because he will not leave you. He is faithful. ¿Por qué puedes confesar tus pecados? Why can we confess our sins? Porque Él es justo. Because he is just. Y en su justicia Él ya proveyó a otra persona para ser castigada por tus pecados. And through his righteousness, he put somebody else to take the price for our sin. Vuelvo a representar este versículo de otra forma. And let me bring this verse in a different way. ¿Por qué te perdona Dios? Why does God forgive ¿Porque you? tú mereces el perdón? Because you deserve forgiveness? No merecemos el perdón. None of us deserve forgiveness. Dios nos perdona porque Él es fiel. He forgives us because he is faithful. ¿No le das gracias a Dios por eso? Do we not give God thanks for this? Dios perdona porque Él es fiel. He forgives us because he is faithful. Nos perdona porque Él es justo. He forgives us because he is just. Y no va a castigar a aquellos que ya recibieron un justificador, Cristo Jesús. And he will not discipline those that already have their justifier, which is Jesus Christ. Entonces, si el Señor nos perdona y el Señor no nos va a condenar, ¿por qué hemos de no pecar? So if Jesus already forgives us and does not condemn us, why do we not need to sin? No pecamos y no queremos pecar porque amamos al Dios fiel y justo que nos ha perdonado.
We don't sin and we don't try to sin because we love the just God that forgives us. No pecamos y tratamos de no pecar porque queremos agradecerle a ese Dios fiel y justo que nos ha dado perdón sin merecerlo. And we don't try to sin and we try not to sin because we're faithful to that God who forgives our sins. Hay una segunda razón. Miren lo que dice Proverbios. There's also a second reason. Let's see what the book of Proverbs Porque says. el que encubre su pecado no prosperará. It says, whoever conceals their sins does not prosper. Quiero animarte, querido amigo, querido hermano, confiesa a Dios, habla con Dios, sé honesto en tu situación y confiesa y arrepiéntete. I encourage you to talk to God, confess your sins, and be honest with God. El pecado ahoga la oración, Sin chokes prayer, pero de la misma manera la oración ahoga el pecado. but vice versa, prayer chokes sin. Amén. Amen? Vamos a saltarnos al versículo 15 al 19. And let's jump to verses 15 through 19 in Daniel chapter 9. Daniel 9. Recuérdeme dónde está Daniel. Ya. Daniel 9, versículos 15 al 19. Daniel chapter 9, verses 15 through 19. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor a ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran misericordia. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende, Señor, actúa, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una vez más vemos a Daniel entregado a la oración. And one more time, we see Daniel committed to prayer. Y lo que quiero que veas es esto. Daniel no está orando por sí, está orando por el pueblo. And I want you guys to notice that Daniel is not only praying for himself, he's praying for his people. Incluso él habla a nombre del pueblo. Miren lo que dice el verso 18. And inclusively, he talks about the people, and we can see this in verse 18. En primer lugar, ¿cuánta gente está orando aquí en este capítulo? And first of all, how many people are praying in this verse? ¿Cuántos son? How many people? Uno solo. One person. Pero miren lo que dice el verso 18. But let's see what verse 18 says. No presentamos nuestras súplicas delante de ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. He says, for we do not present our pleas before you because of our righteousness, but because of your great mercy. Daniel está hablando a nombre de todo Israel. Daniel speaking on behalf of all of Israel. ¿Qué se requiere para que tú ores a nombre de toda una nación, a nombre de toda una iglesia, a nombre de toda una familia? So what's the requirement for us to pray for the whole nation, for all of our family, for all of the church? Amor. Love. Daniel amaba a su pueblo. Daniel loved his people. Daniel amaba a su nación. Daniel loved his nation. Tenía el amor de Dios por esa nación. He had the love of God for his nation. Y esa realmente está por este punto en particular. A mí me tocó mucho el corazón y me hice preguntar, ¿tengo yo ese amor por la ciudad de Las Vegas? And this particular verse made us reflect and made us ask ourselves, do we have this love for the city of Las Vegas? Quizá algunos de nosotros tenemos que no ir tan lejos. Quizá tenemos que preguntarnos, ¿tengo ese amor por mi familia que estoy dispuesto a orar en nombre de ellos? Maybe we don't have to go as far as the city, but what about our families? Do we have the love to say, I'm going to pray on behalf of my family? Esta es la cuarta opción que tienes en la oración. Usa la oración como intercesión. This is the fourth point. Use prayer as intercession. Interceder significa ponerte en la brecha, ponerte entre Dios y tu prójimo. So intercession pretty much means that you put yourself in the front line between God
and those next to you. Es como todo profeta, el trabajo del profeta o del sacerdote, perdón, era representar al pueblo delante de Dios. It's like the duties of the priests in the Old Testament. They would be the representatives of the people of God. Y la Biblia nos dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. And scripture says that we are what? Kings and holy priests. Es curioso que muchos de nosotros hemos caído en el error de quejarnos de la gente que está a nuestro alrededor. We sometimes get into the habit of just complaining about those around us. ¿Hay alguien aquí que se ha quejado de la gente que le rodea o nomás yo? Is there somebody Sí. here that complains about those around us, or is it just me? Oh, mis compañeros, oh, la gente en la iglesia, oh, mi familia, oh, Señor, elimínalos a todos, yo soy el único bueno. And then we start saying, man, my coworkers, man, my family, man, these people at church, and you're just like, man, God, take all these people out. Oh, Señor, mi esposa, oh, mi marido, oh, y estamos quejándonos, ¿cómo sufro yo? Then we start telling God, like, my wife, man, she's always bugging. I'm the one suffering. Piensen en esto, hermanos. Daniel fue llevado esclavo por 70 años. Let's think about it for a bit. Daniel was taken captive and he was a prisoner for 70 years. Un hombre que toda su vida vivió en integridad. A man who his whole life lived in integrity. Pero eso él no dijo, oh Dios, ya estuvo suave, si no lo rescates a ellos, rescátame a mí, Señor. And Daniel didn't tell God, okay, God, enough is enough. You know, if you don't want to free them, then that's fine, but rescue me. No, dijo, Señor, aquí estamos. Incluso si los demás no oraban, Señor, aquí estamos todos, ten misericordia de nosotros. And he said, Lord, here we are. Even despite maybe they weren't praying themselves, but Daniel was praying, here we are, have mercy on us. Oh, iglesia, creo que esto nos debe de doler un poco en el corazón esta noche. And family, I think this is something that should kind of hurt our hearts tonight. Creo que esto nos debe decir, oh, estás perdiendo el tiempo y no estás orando por la gente a tu alrededor. This should tell us and make us reflect that maybe we're wasting time on not praying for those around us. Estás perdiendo demasiado el tiempo quejándote de otros, juzgando a otros, señalando a otros y no estás aprovechando el tiempo para ser un sacerdote como Dios dice que lo eres. Maybe we're wasting time just complaining about others instead of acting like a priest and praying for these people and representing them yourself. Oh, querido padre de familia, levántate delante de Dios y empieza a orar otra vez más por tu familia. And fathers of families, I speak to you, stand up and pray on behalf of your family. Hace ratito mi hermano Víctor me estaba diciendo algo. Voy a compartir lo que me estaba diciendo hermano Víctor. And earlier, Pastor was speaking with Brother Victor, and he wants to share what they were talking about. Y me estaba diciendo el hermano y él ni siquiera sabía que íbamos a hablar de este tema. And him and the brother were speaking, and he didn't even know we were going to talk about this subject. Y me dijo, pastor, estaba orando, tengo un hijo mayor de edad y le dije, hijo, estoy orando por ti. Y mi hijo que no cree en Dios me dijo, yo no creo en la oración. And he has an older son that he's already, an adult, and he told his son, I'm praying for you. And his son said, man, Dad, you know what? I don't believe in that. I don't believe in prayer. Pero le dije yo al hermano y te digo a ti, no importa que los demás no crean, Dios sigue vivo, Dios sigue obrando, sigue intercediendo. And like I told the brother, it doesn't matter whether people believe or not. God continues to reign and he continues to exist whether we pray or not. La nación de Israel no se había arrepentido, The kingdom of Israel didn't repent, pero había uno que sí y que estaba orando por esa nación y Dios escucha a ese uno. and there was one person who did repent, and God was listening to that one person. Mira lo que dice Santiago 5:16. Let's see what James chapter 5 verse 16 says. La oración eficaz del justo, aquí podemos también poner el íntegro, puede lograr mucho. We see the effective prayer of a righteous person is powerful and effective. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? How many of us believe in this Sí. word? Sabes que por eso te quiero invitar, vengamos este próximo viernes. Tú tienes una familia que necesita de Dios. That's why I encourage you guys this following Friday, please come because you guys have a family to pray for. Tú tienes amigos que necesitan de Dios. You have friends that need prayer. Tú tienes enemigos que necesitan de Dios. You even have enemies that need God. Vives en una ciudad que necesita de Dios. We live in a city that needs God. Esta iglesia necesita de Dios. This church needs God. Vengamos, hagamos lo que Daniel hizo. Vengamos delante de Dios en representación de todos y digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Let's all come like Daniel and represent the whole city and say, Lord, have mercy on all of us. Derramemos amor hacia Dios, pero derramemos amor hacia toda la humanidad
orando nosotros por ellos. Let's spread our love with God, but also through all humanity, praying for them. Amén, hermanos. Amen. Ora por tu familia, ora por toda persona. Tú puedes hacer esto para el Señor y para los demás. Pray for your family. Pray for all of those around us. We can do this. Y esto me lleva a la quinta cosa que está ahí en tu pantalla. Practica la oración en solidaridad. And this takes us to the fifth point where it says practice prayer in solidarity. Esto significa únete con otros en oración. This means unite with others in prayer. Estoy seguro que si alguien se hubiera dicho unido a Daniel y hubiera dicho, Daniel, ¿puedo orar contigo? Daniel hubiera dicho, claro que sí, vamos a hacerle bolas a esto, vamos a orar. We can imagine that if somebody would have come to Daniel and be like, hey, Daniel, let's pray. Daniel would have said, oh, man, come on, yeah, let's Sí. do it. Let's pray. Daniel no ora porque era un hombre súper espiritual. Daniel wouldn't pray because he was this super spiritual person. Era un hombre que amaba a los demás y quería unirse a los demás. He was a man who loved others and wanted to unite with others. Hermanos, por eso cada domingo les insisto, pasa al frente, recibe oración. Y te voy a decir una cosa. Y si no tienes nada que pedir, pasa al frente y ora porque está enfrente. Únete en solidaridad a orar unos por otros. And I invite you guys, that's why every Sunday we call people to come to the altar so that you can request a prayer. And even if you don't have nothing to request, pray for that person. Let's unite in prayer. Deja de pensar qué van a decir de mí, me da vergüenza. Sé íntegro. Y tú eres una persona que necesita oración. Yo la necesito. Ninguno aquí está sin necesidad de oración. And don't get shy. Don't be thinking what other people are going to think. Because at the end of the day, you and I, all of us need prayer. Hermanos, honestamente, si algo quiero que se desate en nuestra iglesia, es la libertad de orar unos por otros. And honestly, it's in our desire that the thing that we want to see in this church, that we all unite freely in prayer. Y porque quiero ser un pastor íntegro, les digo, no hemos llegado ahí. And because he wants to be a righteous pastor, he says, we haven't gotten there yet. Todavía seguimos siendo una iglesia que nos preocupa lo que los demás ven, se nos preocupa lo que los demás van a decir, nos da vergüenza lo que los demás vayan a opinar. Arrepiéntete, iglesia, y vamos a empezar a orar unos por otros. And if you're someone who's maybe scared of what others will say, maybe you get shy, let's repent and not worry about what other people think. Dios nos ha dado esta herramienta tan poderosa, esta arma poderosa que es la oración y no la estamos usando. Cada vez que nos reunimos, te animo, empieza a usarla para la gloria de Dios y para tu beneficio personal. And God has given us this powerful tool. Matter of fact, a powerful weapon, which is prayer. And I encourage you guys, let's use it with each other and let's pray. Mire la instrucción de Pablo a la iglesia de Gálatas, capítulo 6, verso 2. And let's look at the instructions that the apostle gives to the church in Galatians, chapter Lleven 6, los unos las cargas de los otros. which he says, bear one another's burdens. ¿Cómo se llevan las cargas unos de otros? How do we carry each other's burdens? Principalmente en oración. First of all, with prayer, Principalmente en solidaridad, hermano, te voy a apoyar en oración. with solidarity, saying, I'm gonna pray for you. I'm gonna pray with you. Te voy a ofrecer oración no porque soy mejor que tú, pero creo que Dios oye nuestras oraciones. Voy a orar por ti. And I'm gonna offer you a prayer, not because I think I'm superior, but because God listens to our prayers. Y te voy a decir una cosa, pido personas que se me acerquen y dicen, pastor, ¿puedo orar por usted? Yo nunca he dicho, ay, ¿y por qué? And Pastor has never been that type of guy who someone comes up to him and says, Pastor, I want to pray for you. Hey, why? Why? ¿Acaso crees que estoy en pecado? You think I'm sinning? No, al contrario, cuando alguien viene a mi pastor, ¿puedo orar por usted? Sí, échele, vamos a orar porque necesito la oración. On the contrary, I invite it because I need prayer. Tú puedes hacer eso por los demás. We can do this with each other. O es que eso no se hace en Estados Unidos. Oh, it's because we don't do this in the U.S. Déjate de cosas. Tú eres uno del reino de Dios, no del reino de Estados Unidos. Stop with the excuses. We're not from the kingdom of the U.S. O We're es que from the esa no es kingdom la of God. cultura de aquí. Or maybe we say, oh, that's not the culture here. Es que no estamos llamados a representar la cultura de aquí. Estamos llamados a representar a Cristo. We're not called to represent the culture here. We're representing Christ. Y en Cristo hay unidad, y en Cristo hay solidaridad, y en Cristo tenemos libertad de orar unos por otros. And in Christ there's unity and that liberty to pray for one another. Y pedir oración también. And also ask for prayer. Daniel estaba orando por todo Israel. Daniel was praying for all of Israel. Y la semana que viene vamos a ver que Dios responde. And next week we're going to see that God does respond. Vamos a ver que Dios literalmente envía al ángel Gabriel para responderle a la oración de Daniel. We're going to see that God even sends the angel Gabriel to respond to his prayer. Iglesia,
Por favor, quiero animarles a ustedes que están aquí presentes. No te voy a andar pasando lista, pero quiero animarte. Rompe con ese tabú. Empieza a orar por otros y empieza a pedir oración. In church, I encourage you, break the taboo and let's start praying for one another. Es que no sé orar. Maybe you say, I don't know how to pray. Si tú puedes decir, Señor, bendice a mi hermano en el nombre de Jesús, amén, ya estuvo, ya oraste. If you can say, Lord, bless my brother in the name of Jesus, you did it. ¿Alguien puede decir eso o no puedes decir eso? Can somebody say that here? Sí. No. ¿Alguien puede decir, Señor, gracias por mi hermano, gracias por su vida, gracias porque tiene una familia y está caminando con Dios? Bendícelo, amén. ¿Puedes decir eso? Can we truly pray for someone and say, Lord, thank you for this brother, thank you for his family, amen. Can we truly say that? Dios oye la oración no porque tú hablas bonito, Dios oye la oración porque Dios te ama. The Lord listens to your prayers not because you talk pretty, but because he loves you. Dios no oye ninguna oración bonita. God doesn't listen to pretty prayers. Dios oye a sus hijos que claman. The Lord listens to his children who cry out to him. Todos los que han criado hijos saben de lo que estoy hablando. All of us who have children, you know what we're talking about. Hay ocasiones en que tus hijos te hablan bonito. Daddy, ay, qué linda, ¿verdad? There's moments where our little kids will be like, Daddy, and you're like, oh, how cute. Pero hay ocasiones en que no te hablan así. But there's some situations where they won't talk to you like that. ¡Apá! Ah, They're like, Dad. y aún así respondes. And even though they talk to you like that, you still respond Porque son tus hijos. because they're your children. Y oyes el clamor de tus hijos, no por cómo te hablan, sino porque son tus hijos. And you listen to them calling out to you, not for the way they talk to you, but because they're your kids. ¿No es cierto, hermanos? Is that right? Sí. Yo cuando estoy, y les digo, muy a menudo me sucede, yo estoy ocupado, veo una llamada, lo que sea, y generalmente a muchas personas puedo decir, no, estoy ocupado, no respondo. Pero si son mis hijos, respondo. I can tell you right now, well, Pastor can say that he's very busy during the day. He gets a lot of messages. Maybe sometimes he'll say, hey, I'll get back to you later. But when his kids send him a message, he responds. ¿Por qué? Pues porque son mis hijos. Because obviously they're his kids. Y Dios Todopoderoso, todo amor, toda misericordia, ¿no va a responder a tu oración? Just imagine if the all-powerful God who loves you, won't he answer your prayer? Sí, algunos tienen una voz más bonita que otros. Yeah, some people may have a prettier voice than, Pero others. Dios ama a todos igual. But the Lord loves all equally. La última cosa que quiero decirte está en tu pantalla. Practica la oración con la cultura en mente. The last thing I want to speak to you about is practice prayer with culture in mind. Daniel sabía muy bien el tiempo en el que estaba viviendo. Daniel knew exactly the time he was living in. Daniel estaba informado. Daniel was informed. Estaba informado a través de las escrituras. He was informed through scripture. Obviamente él estaba muy envuelto con los reyes, así que sabía la política de la nación. And Daniel was surrounded by kings, so he knew the political, presence of the time. Conocía el estado espiritual de Israel. He knew the spiritual state of the kingdom of Conocía el Israel. estado espiritual de las naciones donde estaba el esclavo. He knew the spiritual way that the other people were being. Estaba informado. He was informed. Te voy a decir una cosa, cuando estás informado es más fácil orar. Let me tell you something, when we are informed, it's easier to pray. Yo te animo a que conozcas las necesidades de tu ciudad. And I encourage you guys to look for the needs of the city. Conoce, ve las noticias, pero no para preocuparte y llegar todo angustiado. Conoce las noticias para orar por la necesidad de este país. And let's look at the news, don't get, anxious for the things that we see, but instead, let's look at the needs of the city. Sí, muchas veces vemos la noticia nada más para preocuparnos, angustiarnos. No. Mira, lee, observa para orar. Many times we see the news and when we get nervous or anxious, and it's not the way to take it, Instead, let's see the needs and let's pray. ¿Cómo vas a orar por tu iglesia si no conoces a la gente de la iglesia? How are we going to pray for our church if we don't even know the people of the church? Oh, pero nadie me habla. No, pues es que eres tú el que ha sido llamado a conocer a los demás. Preséntate, conoce a alguien nuevo y empieza a orar por esas personas. Infórmate. No oramos porque somos ignorantes de lo que necesitamos de nuestro alrededor. And maybe you say, oh, I don't know this person. No one comes up to me. But no, we encourage you. Go up to the person, pray for them. And sometimes we don't know what to pray for other people because we're ignorant of what they need.
Quiero animarte, mira las noticias alrededor del mundo y te vas a dar cuenta que hay muchas razones por las que puedes orar e interceder. And I want to encourage you to even see the problems around the world, and this should give you an idea of what to pray Lo for. único que tienes que hacer es una búsqueda en internet y ver países donde los cristianos son perseguidos. Y hay una gran lista de países donde todavía el cristianismo es perseguido. And even simply, we can look online and literally a little search, and you can see all the countries where Christianity, even till the day, it's still being persecuted. Haz una búsqueda, países en guerra en este momento o guerrillas, y vas a ver la gran lista. Hay guerras en tantos países en este momento. Just look at Google, little quick Google, how many countries are at war right now, and you will see a long list of countries currently at war. Algunos de nosotros, pues la mayoría de nosotros tenemos otro país de trasfondo en nuestra vida. Haz una búsqueda de tu propio país, intercede por tu país. And we even have access to look at what's going on in our own country so we can intercede for our country. Ten un tiempo para hablar con tus hijos, con tu esposa, con la gente y conoce su situación, no para angustiarte, sino para saber cómo orar por ellos. Take time to speak to your family, your wife, your kids, not for you to get anxious, but for you to know what to pray En about. ocasiones que no oramos por las personas porque, pues, ¿qué le pido a Dios? Pues, ¿de quién? No sé ni, pero si sé dónde trabaja, si sé que acaba de tener un bebé, si sé que tiene ciertas necesidades, si sé que su esposa acaba de entregar su vida a Cristo Jesús, tengo mucho, que por cierto su esposa entregó su vida a Cristo Jesús, tengo Praise God. mucho por qué orar. And it's like with Pastor Fernando, if I don't know about his life, if I don't know where he works, if I don't even know his wife's name or his kids, how am I going to know how to pray for them? Pero si or for tenemos him? un poco de información, podemos orar por esa persona. But if we have even just a little bit of information of the person, we know how to pray for them. Algunos de nosotros, Dios ni siquiera buscamos la información y nos llega, ¿cierto? But some of us, we don't even look for information, but it comes to us, right? Te voy a decir, si Dios te permite que conozcas una información, no es para que la pases a otros. And let me tell you something. If you find information that maybe wasn't supposed to come to you, it wasn't for you to spread it around. Es para que ores. It's so you can pray for it. Es que Dios te está dando una oportunidad de orar. God is giving you the opportunity for you to pray. Es para interceder por alguien más o por una situación. It's for you to intercede for that person or for the situation. Nunca para amargarte, nunca para preocuparte, mucho menos para crear chismes. It's never to get worried or to get anxious, and especially not to spread gossip. Es que Dios te está dando herramientas para que tú seas un intercesor. It's that God is giving you the tools to be an intercessor. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. The disciples asked Jesus, Lord, teach us how to pray. Esta noche el Señor nos ha dado varias herramientas para orar. Tonight, the Lord has given us so many tools in how to pray. Mi oración es de que, que tu oración, tu vida de oración no sea una carga, pero que a través de esto se facilite, digas, ok, ya tengo más razones, más motivos para orar al Señor. My desire tonight is that you don't see this lesson and think of it like, man, this is just added way more things for me to do. It's for you guys to sincerely take this and apply it to your life and pray. Y una palabra de ánimo para mí es lo que leímos en Santiago, que Elías era un hombre tal como tú y como yo. And the word of encouragement that we see in the book of James is that Elijah was a man like you and like me. Pero Dios oyó sus oraciones. But God heard his prayers. Y tenemos una gran lista de personas que vinieron a Dios en diferentes circunstancias y Dios les oyó. And we have such a long list of people that came to God in much different circumstances, but God still listened to them. Gente sencilla. Simple people. Ana lloró con lágrimas para tener un hijo y Dios la escuchó. Hannah prayed with tears coming out her eyes for God to give her a son, and God responded. Elías pidió que no lloviera y dejó de llover. Elijah prayed to God, do not let it rain, and it did not rain. Daniel oró y el Señor envió respuesta. Daniel prayed and God gave him an answer. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. The word of God says, cry out to me and I will respond. Así que no te detengas, usa la oración. So don't stop, use prayer. Mejor dicho, deja que Dios te use a ti a través de la oración. Or better said, allow God to use you through prayer. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Señor, muchas gracias por
recordarnos de esta bendición que recibimos de ti. Lord, we thank you for reminding us of this blessing that you gave us, Que podemos entrar a tu presencia y tener comunión contigo. that we can enter your presence and have a communion with you. Hacer pausa a la prisa, a la preocupación, a la ansiedad y entrar en esa atmósfera de gozo, de paz, de tranquilidad en tu presencia. To put a pause in hurry and anxiety and enter that place of peace and tranquility in your presence. Y en este momento es lo que hacemos. Entramos en tu presencia para disfrutarte a ti In this moment, we enter your presence to enjoy you y decirte gracias por hablarnos esta noche. and just to say thank you for talking to us tonight. Gracias por prometernos que tú vas a oír nuestras oraciones. Thank you for promising that you will listen to our prayers. Todos aquí necesitamos crecer en nuestra vida de oración. All of us here need to grow in our life of prayer. Todos aquí necesitamos crecer en integridad y una vida de confesión. All of us need to grow in the life of integrity and of confession. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos a ser intercesores por un mundo que se está muriendo. Help us intercede for a world that is dying. Ayúdanos a interceder por tu iglesia para que siga avanzando el reino. Help us intercede for your church so that it can continue to advance the kingdom. Ayúdanos a ser como Daniel, que era solidario, que se unió a pesar de que otros no pensaban en esto. Él representó a los demás. And be like Daniel and play in solidarity and pray for others, not just himself. Señor, queremos ser una iglesia que verdaderamente experimenta la oración. We want to be a church that truly experiments with prayer. Señor, que cada una de nuestras reuniones sea cubierta por cada uno de nosotros con esa dinámica de oración unos por otros. That all these services, Lord, are just covered with that dynamic of praying one for another. Que podamos venir a este lugar y decir, hermano, ora por mí, ayúdame a dar gracias o ayúdame a pedir. That we can come and with confidence tell, brother, pray for me. I need prayer for this. Señor, ayúdanos a ofrecer oración como una medicina, como un recurso que tú nos has dado. Lord, help us offer prayer like a medicine or a resource that you have given. Señor, cámbianos de dentro hacia afuera, cambia nuestra manera de ver la oración. Lord, please change the way that we see prayer. Gracias porque esta noche tú nos has hablado. We thank you, Lord, because tonight you have spoken to us. Y en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí. And in the name of Jesus, we ask you that you bless all those who are here, Que sanes a los enfermos, that you heal the sick, que levantes a los caídos, that you lift the fallen, que consueles a los que están tristes. that you bring comfort to those who are sad. Señor, que traigas avivamiento entre nosotros. Lord, that you bring a true revival in us. Y Dios, este viernes que nos vamos a reunir en oración, ayúdanos a experimentar tu presencia. And that this Friday, Father God, when we experiment in prayer, that we experiment also and feel your presence. Te amamos, Jesús. We love you, Y en tu Jesus. nombre oramos. And in your name we pray. Amén. Amen. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el viernes. We will see you guys on Friday for prayer night.